Buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, importantes, muy relevantes noticias en la noche de este martes 2 de abril. Hubo un muy importante cónclave de encuestadores venezolanos en una reunión en Estados Unidos llamado el Atlantic Council. Allí se dieron cita a Félix Seijas de la encuestadora Delfos, Jesús Seguías, presidente de Datincorp, y Luis Vicente León, presidente de Datanálisis. Fueron ciertamente interesantes las cosas que se plantearon en esta reunión. Creo que quizás una de las más destacadas fue precisamente la afirmación en la que coincidieron estos tres encuestadores sobre que el respaldo a María Corina Machado, a la candidata María Corina Machado, hoy como todos sabemos ilegal e inconstitucionalmente inhabilitada por el gobierno, ese respaldo popular es, según los tres encuestadores, fácilmente transferible a cualquier candidato unitario. Esa es una de las conclusiones de este evento. Ya lo veremos a lo largo de la semana, que podamos conversar con cada uno o por lo menos con alguno de estos tres encuestadores. Otras informaciones igualmente relevantes a lo largo del día. Todos estábamos más o menos con alguna preocupación cuando supimos que violando los preceptos de la Convención de Viena, el gobierno del señor Mauro Moro se había negado a permitir el ingreso al país de personal de seguridad argentino que tenía la misión de resguardar las instalaciones de la legación diplomática de ese país. Esa fue una noticia ciertamente negativa. Sin embargo, hoy tuvimos una noticia positiva. El canciller Iván Gil, canciller del gobierno de Maduro, Iván Gil, informó al embajador de Argentina y al cuerpo diplomático que van a darle el salvoconducto a los dirigentes de Vente Venezuela que se encuentran en calidad de huéspedes, entre comillas, en la residencia oficial del embajador de Argentina. Digo entre comillas porque su condición de huéspedes es sencillamente una suerte de eufemismo para no decir que son refugiados solicitando asilo, pues eso implicaría una situación políticamente más comprometida para ambos gobiernos. Entonces, bueno, están a salvo esos otros dirigentes de Vente Venezuela y tienen ya su salvoconducto para ponerse a resguardo en tierra argentina. Una noticia muy, muy importante que desgraciadamente no ha ocupado los primeros lugares como debería ser en los medios de comunicación, los pocos medios de comunicación que quedan en nuestro país, es que hoy es el Día Mundial de Concienciación del Autismo. Esta es una noticia importante por varios motivos. En primer lugar, por un tema que tiene que ver con la disminución de la ignorancia que todos tenemos a propósito de este asunto, de este y de otros asuntos. Yo siempre he dicho, como maestro de escuela que soy, que el primer paso hacia el conocimiento es reconocer la propia ignorancia, ¿no? La gente que cree que se las sabe todas no puede aprender porque cree que se las sabe todas precisamente. Y en relación a este tema, el tema del autismo, hay un gran desconocimiento. Hay gente que piensa que es una enfermedad, hay gente que piensa que es una tara, y resulta que el autismo es esencialmente una condición, es
una condición que afecta a personas que tienen el cerebro organizado para procesar la información de manera diferente a la forma en que los llamados neurotípicos solemos procesarla. Entonces, esto es importante, repito, en primer lugar para disminuir nuestra ignorancia sobre el tema, y en segundo lugar porque la reflexión sobre el autismo, la concienciación sobre el autismo nos permite aproximarnos a un tema mucho más amplio, que es el respeto por el diferente, el respeto por el distinto, y no solamente el respeto, sino además su inclusión, porque resulta que las diferencias no nos disminuyen, las diferencias nos enriquecen como sociedad. Por eso vamos a iniciar nuestro programa de hoy con una persona que es experta en este tema. Me refiero a la doctora Rusdeiva Ahelvis. Rusdeiva Ahelvis es una de las especialistas que en mi experiencia, en nuestra experiencia familiar, debo decirlo con absoluta claridad, yo tengo el honor de ser padre de un niño autista. Algunas veces algunas personas se han referido a mí con palabras elogiosas en relación a las cosas que yo he podido hacer o lograr, tanto en el ámbito comunicacional como en el ámbito social o comunitario, e incluso cuando tuve alguna responsabilidad en materia política. Yo debo confesar abiertamente, yo no podría haber logrado muchas de las cosas que en efecto he logrado o de las que he participado, si no hubiera sido por la experiencia, por el crecimiento personal que exigió de mí la condición de ser padre de Santiago. Y eso me hizo ser mejor padre, me hizo ser mejor ciudadano. Bueno, y aquí estamos trabajando con ustedes por hacer también un mejor país. Tenemos en línea entonces, repito, a la doctora Rusdeiva Ahelvis, y a Rusdeiva lo primero que debo preguntarle en beneficio de nuestra audiencia es precisamente eso: ¿qué es el autismo? ¿Con qué se come eso? Como dijera un político de antigua formación. Buenas noches, Rusdeiva, te escuchamos. Buenas noches, Chugo, ¿cómo estás? Gracias por siempre visibilizar esta condición, por siempre brindarme el espacio. Y sí, ciertamente tenemos que cada día más hablar sobre lo que concierne el trastorno autista como una verdadera inclusión donde siempre deben participar, donde no existe barreras que digan que ellos están en su mundo y nosotros en el nuestro, ellos están con nosotros, y cada vez debemos ser más empáticos realmente, más inclusivos, y quizás el tema del desconocimiento de las áreas que ellos necesitan potenciar es la que nos hacen, pues, de alguna manera tener ese temor. ¿Será que puede estudiar aquí? ¿Será que puede hacer aquello? Ahorita yo siempre les digo a los familiares, pues bueno, que más allá de ser un trastorno del neurodesarrollo, es decir, es una alteración neurológica donde la secuencia del desarrollo de la interacción social, el comportamiento y el lenguaje se encuentra comprometido, pues sabemos que también tienen grandes habilidades y grandes fortalezas, como es el pensamiento de lo que miran. Ellos son grandes pensadores visuales. Entonces, queremos decir con esto que los apoyos visuales, todo aquello que le pueden anticipar mediante su visión, hace posible, uno, que hasta generen lenguaje; dos, que organicen su mundo para que no tenga un estallido conductual; y tres, que es la forma en que tú puedes anticipar y que él sepa lo que tú estás esperando de él durante el día. Entonces, quisiera que el día de hoy las personas entiendan que el hecho de que él vea una clave visual, que utilice un pictograma, no lo va a hacer dependiente toda la vida de él. Simplemente estamos enseñándoles cómo organizar la jornada, bien sea del colegio, terapéutica, para que todo el día, su transición durante el día, sea lo más apacible posible. O sea, que él no tenga sorpresas, cambios de rutina, que no le sean anticipados por ese grandioso canal que tiene,
que es la visión. Estamos conversando, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con la doctora Rusdeiva Helvis. Hoy es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo y Rusdeiva nos está dando datos importantes para ubicarnos frente a esta realidad que de alguna manera nos reta, ¿no? Nos reta en nuestros conceptos más o menos arcaicos sobre, comillas, lo normal, ¿no? En realidad el tema sería más bien lo distinto a lo neurotípico y cómo operar frente a lo distinto, cómo aceptar, cómo incluir y sobre todo cómo respetar, ¿no?, a quien procesa la información de manera diferente a nosotros. Rusdeiva, más o menos a qué porcentaje de la población presenta esta condición. Te lo pregunto porque cada día más, ¿no?, resulta que se conocen más casos, y uno no sabe exactamente si es que hay una mayor profusión de la condición o si por el contrario de lo que se trata es de que hay más información sobre el tema y entonces es más sencilla la búsqueda de diagnóstico a propósito. ¿Qué segmento de la población presenta esta condición? Mira, últimamente no hay datos que hablen de la incidencia, pero sí te puedo decir que para 2013-2014 Venezuela tenía un estudio reciente del Centro de Estudios para la Discapacidad en la Universidad de Ávila que hablaba de 1 de cada 49 nacimientos. La CDC, el año pasado, que es el Centro de Control de Enfermedades, hablaba de 1 de cada 36 nacimientos. Pero, Chugo, nosotros no estamos distantes a ese 1 de 36. Porque si en 2013 estábamos en 1 de 49 y el año pasado ya se hablaba de 1 de 36, también nosotros podemos estar allí. Ahora bien, ciertamente, aparte de estos datos, tienes una madre que trabaja casi que el último día de gestación. Hay otros factores de riesgo que están interviniendo aquí. Entonces, ciertamente hay mayor capacidad de detección, hay instrumentos ahora que te hablan de los 12 primeros 18 meses que te permiten tener algunas señales de alarma, como por ejemplo la ausencia de la atención conjunta, esa posibilidad de anticipar la mirada y el gesto de la persona que está frente a ti, que es su mamá, como siendo un niño pequeño, su maestra. Entonces, esto es una habilidad que todos la desarrollamos a partir de los 9 meses. Entonces, imagínate qué grandioso sería que todas las madres que están escuchando este programa y tengan un bebecito cargado de 10 meses y pase un avión por su ventana y este niño ni siquiera tenga una respuesta de mirarla para ver qué opina ella con su vista de ese sonido. Eso es una señal. Qué grandioso sería que llegara a la consulta pediátrica una mamá y dice: mira, mi niño no comparte conmigo información cuando la recibe por sus ojitos, por sus oídos. Entonces, estamos hablando de que hay grandes signos de detección. Tenemos una mamá que está en redes sociales leyendo qué es lo que se espera y lo que no se espera durante el primer año de vida. O sea, tenemos madres más informadas. Entonces, ciertamente hay doble factor allí, el tema de la salud, además de los multifactores que se han hablado, como la contaminación ambiental, el estrés laboral, este estrés que te digo, hay una mamá embarazada en un semáforo y no ha cambiado el semáforo cuando ya la corneta le suena bien duro, y a lo mejor ella ya se acostumbró a eso, pero el bebé no, el bebé sí pega su buen brinco en su barriguita. Entonces, estamos de alguna manera cambiando, ¿no?, lo que es el proceso de neurogénesis de los niños. Y bueno, esto ha sido una consecuencia de diversas alteraciones del desarrollo, no solamente autismo, porque el Día del Autismo, tú bien sabes que es todos los días, no es hoy se concientiza, pero todos los días nuestras familias viven con un niño con TDAH, de alguna manera con dificultades en el colegio, niños con dificultades en la conducta. O sea, esto es una ola de dificultades que tenemos simplemente que, con detección temprana,
y un buen norte de intervención, pues poder salir adelante. Y gracias, por supuesto, a espacios como estos que informan a la comunidad. Estamos conversando, repito, para quienes recién se incorporan a la transmisión, con la doctora Rusdeiva Ajelvis. Ella es experta en neurodesarrollo y es una de las personas que, en mi opinión, conoce más del espectro autista. Hoy es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Repito, yo creo que no hay discapacidad más severa en toda sociedad que la ignorancia y la insensibilidad. Esa sí es una discapacidad muy severa, y por eso días como este sirven precisamente para poner de nuestra parte, para reducir, para combatir esas discapacidades graves, la ignorancia, la insensibilidad, y elevar nuestro perfil en la lucha por la inclusión, por la solidaridad, por la inclusión y por el respeto. Rusdeiva, nos has dado claves muy interesantes a propósito de cómo y por qué, además de estos factores, digamos, ambientales y de salud que son concomitantes en una mayor incidencia, una posible mayor incidencia de la condición del autismo, nos hablas del tema de cómo hoy la sociedad, las madres en particular, pero también habría que mencionar maestros, médicos, pediatras, tienen más recursos de información para hacer detección temprana. Háblanos ahora del autista en su desarrollo, porque ciertamente como esto no es una enfermedad que se cure, sino una condición que permanece, que se mantiene. Es decir, si usted tiene, es como tener un niño pelirrojo. Tuviste un hijo pelirrojo, vas a tener un adolescente pelirrojo, vas a tener un adulto pelirrojo. Así ocurre con el autismo. ¿De qué manera has visto tú si nuestra sociedad ha progresado o no en el procesamiento de estas realidades, en el respeto, en la inclusión a estos individuos que, por cierto, dentro de sus características personales, tienen algunos datos que los hacen tremendamente productivos, tremendamente importantes en el desarrollo de ciertas actividades profesionales, de ciertas ramas del ámbito laboral? ¿Hemos avanzado en eso? ¿Estamos estancados? ¿Hemos retrocedido en función de la crisis social general? Dinos tu perspectiva sobre esta realidad del autismo en el tiempo. Sí, yo puedo decirte que a nivel de detección, como bien lo comentas, en el camino se ha obtenido mayor información a nivel neurológico, mayores exámenes, se han incorporado más vitaminas que fármacos, y eso es un grandioso alivio y avance para muchas familias, pero con muchísima responsabilidad. Debo decir que si una persona o director de una clínica me está escuchando, quiero que sepan que, así como dijo Chuo, es un niño pelirrojo para siempre, las personas con autismo ameritan en todo su espectro los exámenes neurológicos, ¿ok? Y esos exámenes neurológicos no son, de alguna manera, no son tan viables en una persona con autismo. Entonces, no sabemos por qué en las clínicas no existe una persona que pueda anestesiar a estas personas y puedan resistir el sonido de un resonador. Por lo tanto, ese joven adulto con autismo no se puede hacer una resonancia y no se le puede hacer seguimiento porque no tolera hacerse el examen. Esta es la fecha que las clínicas simplemente dicen: oye, déjelo despierto toda la noche, como que es un poquito sencillo. El electroencefalograma amerita un niño dormido, un adolescente dormido, un adulto dormido, y no es posible, por el peso y por la estatura, darle las mismas dosis que cuando eras pequeño de
a que estos niños necesitan sus exámenes, porque así evitamos problemas como las convulsiones. Entonces, eso es lo único que te puedo decir, que estoy tratando de luchar por preguntar cómo se puede hacer para mejorar esta situación, porque en todo lo demás te puedo decir que hay un buen grano de arena puesto. Y gracias, por supuesto, a espacios como estos, pero esto me tiene bastante preocupada porque es el día a día de las madres de niños con autismo. Es así, estamos conversando con Rusdeiva Helvis, experta en neurodesarrollo, a propósito de este comentario que nos hace sobre ese tipo de exámenes, una oyente que por su nombre en la red se llama Odonto Susan, imagino ciertamente debe ser odontóloga, nos dice: no hay mucha preparación en los profesionales de todas las especialidades médicas que sepan tratar a pacientes con esta condición. Ciertamente es así. Bueno, yo conozco incluso casos de personas que no son del espectro autista, aunque pueden tener otro tipo de trastorno, y ciertamente hacerles una resonancia magnética es implica un esfuerzo adicional a el que pudiera ser realizado o necesitado por una persona neurotípica, y esto en el caso de los autistas puede ser mayor. Tenemos acá otra pregunta que nos hacen el señor Azulejo 1955, y creo que es una pregunta muy interesante, Rusdeiva, porque nos permite entrar en ese tema que algunos llaman las familias especiales. Dice así: pregunto, viendo tantas recomendaciones para las madres, ¿cómo queda el cuidado para los padres? Interesantísima pregunta. Adelanto, en mi experiencia personal, que cuando se habla de familias especiales, generalmente es una especie de exageración generosa, porque en la generalidad de los casos, quien está a cargo de este duro trabajo es la madre. Es la madre. No son pocos los casos en los que los padres desertan. Si alguien ayuda, generalmente la ayuda se limita al apoyo económico, pero en el día a día de trabajar a un niño con esta condición, casi siempre es la madre solitaria, pero dejemos que sea precisamente Rusdeiva Helvis quien nos dé luces sobre esto, si esto ha evolucionado, si esto ha mejorado, si en las familias más jóvenes, por ejemplo, esto ha cambiado para bien. Te escuchamos, Rusdeiva. Sí, ciertamente el padre... Te pediría, Rusdeiva, si pudieras hablar más alto, o si tienes manos libres, pudieras hablar directamente al teléfono para escucharte mejor. Sí, decía que es verdad que hay una cantidad, un buen porcentaje de padres dedicados, incluso que se han quedado solos por miles de razones, y pues tienen sus hijos, pero yo puedo decir que en una sala de espera de 20 niños con autismo, 17 son las madres y 3 son los padres. Digamos que hay una responsabilidad con respecto a la parte económica, laboral, pero de esto se trata también, de que sean incorporados en los procesos terapéuticos, donde la fuerza de un adolescente amerita la musculatura y el apoyo físico de un hombre. Entonces, lamentablemente, no es la frecuencia con la que vemos a nuestros padres, sin querer decir que no lo hacen porque sea a propósito. No, nosotros tenemos población de padres que sí están presentes, pero la verdad es que la mayor incidencia es de la madre. Y yo tengo 4 padres viudos por el exceso de trabajo de estas madres, que ya no nos acompañan porque los niveles de estrés hicieron somatizar en enfermedades terminales, y las que han muerto son ellas. Entonces, con esto quiero decir que estudios científicos demuestran que el estrés de las madres es distinto al estrés de los padres, medido en sangre, tal cual. O sea, en estudios que se han hecho precisamente para aportarle al padre información de que la mamá es mucho más susceptible a
tema de la neurodiversidad y por supuesto el autismo, pues bueno, se reconoce como uno de los diagnósticos más difíciles porque vas en un barco que a veces no sabes hacia dónde vas, pero lo que sí se sabe es que hay que tener fe en Dios y en la ciencia, que cada día este rompecabezas, este signo infinito que anda por ahí, tengamos pues respuesta y esa pieza que falta. Conversamos con la experta en neurodesarrollo, la doctora Rusdeiva Ahelvis. Rusdeiva, finalmente hemos hecho hincapié a lo largo de la conversación en el tema de la responsabilidad de las familias especiales, el peso que recae sobre las madres. Este dato que me estás dando es ciertamente estremecedor, ¿no? Todo el mundo ha reflexionado alguna vez sobre el tema de quién cuida a los cuidadores. Todo padre, incluso los padres de los niños neurotípicos, saben que la crianza implica un esfuerzo 24/7. Es decir, tú puedes estar viendo a un muchacho 59 minutos de una hora o 23 horas con 59 minutos y ese minuto que dejaste de verlo pasa algo. En el caso de los niños con alguna condición especial, esta situación es mucho más compleja. Si el peso recae sobre la madre, se genera un sobreestrés que termina produciendo, en algunos casos, como nos está diciendo Rusdeiva Ahelvis, incluso el deceso de las madres. Terrible. Bueno, hemos hecho hincapié en todo este tema. Salió el tema además de los profesionales, un maestro, un pediatra, un odontólogo, una clínica como centro de servicios, qué tipo de ajustes debe hacer para atender a población con requerimientos distintos a los regulares. Quisiera hablarte o que cerráramos la conversación hablando del tema de las políticas públicas. Diela Goncalves, una asidua oyente del programa que nos sigue a través de Instagram, nos recuerda que existe un servicio para autistas en el Hospital Domingo Luciani, y la última noticia que yo tuve de ese centro de servicios es que habían soldado las puertas del mismo. En materia de políticas públicas para atender a niños con esta condición, en tu opinión, ¿se ha avanzado? ¿Estamos estancados? ¿Ha retrocedido? Todo esto en el contexto, por supuesto, de la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo. Te escuchamos. Sí, fíjate, han solicitado el apoyo de formación para las personas que están en los CDI. Yo soy testigo porque me han solicitado ese apoyo. En la soldadura de la unidad de autismo supe que se solventó. No desconozco los motivos, pero sí sé que se atienden una cantidad de pacientes importantes. Obviamente, con esta incidencia de la que hablamos, yo creo que todos somos insuficientes, ¿no? Y debemos aperturar un poco más la enseñanza, y por eso me parece que un gran embajador y grandes emprendedores con este tema son los propios padres. Yo el 4 de mayo específicamente en Salón Venezuela voy a dar una charla a las madres y se llama 24 horas, 7 días y las largas noches de una madre de niño con autismo, precisamente para hablar de qué estrategias podemos utilizar cuando no somos atendidos, es decir, cuando no podemos ir a terapia, cuando no estamos asistiendo de manera frecuente, para tener ideas de cómo ayudar a nuestros niños. Y ojo, se llaman 7 días de madre, pero también es el papá que quiera venir, pues bienvenido a ser. Pero de esto se trata, Jesús, de brindar información, de no ser egoístas, y el sector que sea, pues que siga elevando la voz, que se sigan aperturando estas iniciativas como la de Domingo Luciani. Vamos a pasos un poco quizás más lentos, sí, es correcto, pero vamos, ¿sabes? Nosotros seguimos haciendo país, tú allí, yo acá, y todas las personas que están en este momento escuchándonos, que seguramente tienen un aporte que no se han dado cuenta que es valioso, como es su opinión, y bueno, tal cual, cualquier aporte, cualquier enseñanza, divulgar información en los colegios, todo eso es valioso y es un paso hacia adelante.
Rusdeiva, finalmente, si alguna persona, si alguna familia o incluso alguna institución que haya escuchado este programa quisiera entrar en contacto contigo, ¿nos pudieras dar por favor tus coordenadas para hacer ese contacto? Con todo gusto. Nuestra cuenta de Instagram es nuestro mejor punto de contacto, es @terapiasdeldesarrollo, todo juntito, y nuestra página web es www.terapiasdeldesarrollo.com. Ahí hay un chat donde pueden hacer cualquier tipo de preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Rusdeiva. Muy buenas noches y bueno, feliz día de la concienciación del autismo hoy 2 de abril. Para ti, igual para ti, feliz noche para todos. Rusdeiva Ajelvis, venezolana, toda una dama, toda una profesional. Creo que no incurro en ningún tipo de infidencia. Sí, sencillamente comparto con ustedes la siguiente historia. Rusdeiva Ajelvis es una madre venezolana, tuvo la dicha de tener morochos, de tener gemelos, unos muchachos preciosos. Y estos niños presentan esta condición. Ella y su señor esposo, que es también un gran venezolano, reconvirtieron sus proyectos personales y su proyecto de familia, se dedicaron a aprender lo más que podían sobre esta situación, a establecer contactos en Venezuela y en el mundo sobre este tema. Terminaron montando el Centro de Neurodesarrollo y brindan atención, gracias a Dios, junto con un equipo de profesionales de primer nivel a muchísimas familias que están afectadas con esta condición, que tienen el reto y también el privilegio de tener a un niño con esta condición. Rusdeiva Ajelvis ha ganado incluso premios internacionales por su dedicación y sus aportes en esta materia. Esa es la profesional, esa es la madre, esa es la dama venezolana que nos acaba de dar todo este conjunto de datos importantísimos. Hoy, 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. A las 8:32 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y al retorno vamos a estar tratando un tema que también es muy complicado, pero de otra naturaleza y otra escala. Hoy se acaba de presentar en los espacios del Parlamento venezolano, en la Asamblea Nacional, asistió la ciudadana vicepresidenta de la República, la señora Delcy Rodríguez, y presentó el proyecto de ley, comillas, contra el fascismo. Un proyecto que ha sido severamente cuestionado por diversos voceros de la opinión nacional. No es sorpresa para nadie que ese proyecto presentado hoy ya fue aprobado hoy en una supuesta primera discusión. Por supuesto, esto de primera discusión es un decir, ¿no? Porque no tuvieron tiempo ni de leerlo, repito. El proyecto fue presentado hoy en su versión final. Vamos a estar conversando sobre esto, sobre cómo impacta la ya disminuida calidad de la democracia venezolana, cómo impacta o podría impactar el ya reducido espacio cívico en Venezuela, la existencia de un instrumento legal de esta extraña naturaleza. Vamos al corte, vamos, repito, a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Radio Rumbos en Caracas, sensacional, la emisora de Venezuela. Gigante.
presentando la reposición de Notirumbo, el periódico impreso en la radio a partir de las 12 de la noche. Curioso, ¿no? Yo sé que nuestro espacio tiene una importante cantidad de oyentes que son o fueron simpatizantes del chavismo, y yo los respeto a todos y los saludo a todos y les agradezco a todos porque son oyentes del espacio y son oyentes de la emisora, y yo me debo a todos mis oyentes. Pero en tiempos de elecciones, en tiempos electorales, suele introducirse tanto en las redes, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook, en nuestras transmisiones, elementos que no es que son chavistas, sino que son personas que están dedicadas a interferir, interceptar, sabotear, ¿no? A eso los bloqueo de inmediato. Pero repito, a mis oyentes de la inclinación política que sean, se les respeta y se les agradece la sintonía. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como anunciamos al final del segmento anterior, en el día de hoy, en la tarde de hoy, hubo una comparecencia de la ciudadana vicepresidenta de la República, la señora Delcy Rodríguez, ante el Parlamento Nacional, ante la Asamblea Nacional, que, como todos sabemos, tiene una amplísima mayoría oficialista, básicamente por dos razones. Primero, por la torpeza opositora de varios sectores de la oposición de haberse abstenido de participar en las últimas elecciones parlamentarias. Y en segundo lugar, por una triquiñuela administrativo electoral del oficialismo. Alteraron los mecanismos de representación, alteraron el volumen mismo, el perfil mismo de la Asamblea Nacional, y la transformaron en un bosque de manos alzadas a favor del gobierno. Bueno, ante esa Asamblea Nacional, la señora Delcy Rodríguez presentó un anteproyecto o proyecto de ley llamado Ley contra el Fascismo. No es sorpresa para nadie que ese cuerpo legislativo hoy mismo, es decir, sin tener tiempo siquiera de leer el texto, sin hacer una discusión exhaustiva de verdad, artículo por artículo, y sobre todo sin llamar a consulta del país sobre un tema tan sensible, procedió a aprobarlo en primera discusión. ¿De qué se trata? ¿A qué está referido este texto? ¿Por qué ha suscitado tanta preocupación tanto en sectores políticos como en sectores de la sociedad civil? ¿De qué manera se emparenta este texto con la nunca bien ponderada ley contra el odio, que es una ley curiosa porque pareciera ser una ley contra el odio de algunos, pero no contra el odio de otros? Pongo un ejemplo. Hoy el doctor César Pérez Vivas, dirigente democrático, un hombre de formación social cristiana, denunció públicamente ante el Ministerio Público haber sido objeto de amenazas de muerte y de violencia contra él y contra su familia, y señaló que los autores de tales amenazas se identifican como la llamada furia bolivariana. Por supuesto, hasta ahora, a pesar de que esas amenazas son ya de cierta data, de antigua data,
tienen tiempo, semanas, meses produciéndose, los ofensores no han tenido ningún tipo de reprimenda por parte de la llamada ley contra el odio. Entonces, bueno, hay la preocupación de que, así como ocurre con la llamada ley contra el odio, la ley contra el fascismo sea igualmente discrecional. Como ocurre en estos casos donde hay implicaciones jurídicas y temas de técnica legislativa, buscamos criterio experto para que nos orienten. Y tenemos en línea precisamente al doctor Ali Daniels. El doctor Ali Daniels es director, cofundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Es experto en estos temas y a él queremos precisamente preguntarle en qué consiste el fulano proyecto de ley contra el odio, cuáles son sus virtudes, si es que llega a tenerlas, y cuáles son los peligros que implica. Ali, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Chugo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, lo primero que este proyecto de ley, lo que se ha tenido acceso es un documento que ha llegado por redes sociales, porque como es una triste costumbre de la Asamblea Nacional, en la página web de la Asamblea no se ha colgado como debería hacerse el proyecto de ley, como debería ocurrir con cualquier proyecto, para que justamente todos los venezolanos podamos verlo, leerlo y discutirlo. Pero una vez más, esta que es una obligación constitucional además, no se está cumpliendo. Lo que voy a comentar, pues lo voy a hacer en base a un texto que no sé si es el auténtico, porque, como digo, no se ha hecho público en los canales oficiales. Este proyecto que se llama proyecto de ley contra el fascismo y expresiones similares, algo que nos tiene hondamente preocupados, y lo digo con toda sinceridad. Yo he leído muchas cosas muy malas, pero nunca me había sentido tan intimidado leyendo un documento como lo estoy leyendo este proyecto de ley. Porque el tema no es que diga que contra el fascismo. El tema es que la definición que hace de fascismo es tan amplia que muchas cosas que no son fascistas podrían ser. Me explico. El fascismo, como todos sabemos, es un régimen que sobre todo tuvo su cenit durante la primera mitad del siglo XX y que tenía las características de ser autoritario, totalitario, antidemocrático y además otras cosas además antiliberal, y que buscaba que un país se encasillara por una agenda establecida por el Estado que identificaba las prioridades del Estado con las prioridades de la sociedad. Es decir, el Estado decía que la sociedad, como en el caso de Alemania, era invadir Europa, pues estas eran las prioridades de la sociedad. Y efectivamente, pues eso es algo que debemos combatir los demócratas. Sabemos las terribles consecuencias que el fascismo trajo en Europa y, por supuesto, no compartimos y repudiamos cualquier tipo de ideología que comparte ese tipo de pensamiento. Sin embargo, en el proyecto de ley, además de hablar del tema del odio y de la superioridad racial, que es una de las características del fascismo, se habla de otros motivos, que son los que nos preocupan, porque hablan además de que el fascismo... Te interrumpo, Ali, porque quisiera pedirte un esfuerzo adicional y te ruego que me disculpes, si pudieras hablar un poco más alto o acercarte más al teléfono. Tenemos problemas en la recepción. Claro, déjame subir más el volumen incluso. ¿Aló? ¿Me escucha mejor? Mucho mejor, correcto. Vale, perfecto. Entonces quisiera destacar eso, de que creo que cualquier venezolano, sobre todo en un país mestizo como es el nuestro, donde habla, creo que los que nos escuchan en su mayoría somos un mestizo, hablar de fascismo pues es hablar de todo lo que tiene que ver con el odio racial, que por supuesto nosotros combatimos. Pero el problema es que la concepción que se hace de fascismo en el proyecto de ley va mucho más allá y supera y excede lo que es el fascismo. ¿Por qué? Porque se habla, por ejemplo, en el artículo 4, numeral 1, de que el fascismo es
el conservadurismo moral. ¿Qué es el conservadurismo moral? Yo no lo sé, yo no tengo ni la menor idea de qué es el conservadurismo moral. Conservadurismo moral será, por ejemplo, los que no están de acuerdo con las parejas del mismo sexo, o serán las personas que están en contra del aborto, o son las personas, no lo sé, porque eso es un tema, ser conservador moralmente es un término muy difícil de acotar. Además se dice que el neoliberalismo también es fascista. Yo quisiera recordar que cuando hablé de lo que era un régimen fascista, dije que era antiliberal, porque precisamente uno de los elementos del fascismo es impedir el mercado libre y controlar el mercado. De hecho, eso es lo que ocurrió en todos los regímenes fascistas. No hubo libre mercado, sino que hubo un control serio del Estado por parte de la economía. Y decir que los neoliberales o los liberales son fascistas es como decir que todos los comunistas son estalinistas. Yo estoy seguro que dentro del comunismo hay muchísimas corrientes, dentro de la izquierda hay muchísimas corrientes, pero no por eso yo puedo decir que toda la gente que es de izquierda es estalinista. Porque el estalinismo, que justamente es una de las aberraciones del comunismo, cometió cosas como el Holodomor, que fue matar de hambre a la población de Ucrania. Yo no voy a presumir que todas las personas que son de izquierda están de acuerdo con eso, todo lo contrario. Entonces, del mismo modo, en la derecha ocurre lo mismo. Hay muchísimas posiciones, y así como hay gente de extrema derecha, hay gente que es de centro derecha, derecha que es demócrata. Entonces, decir que una persona por ser neoliberal, por ser liberal, es fascista, es algo sumamente grave, porque una persona diga eso, de acuerdo con estos términos de la ley, podría ser considerado fascista, o podría ser considerado fascista, y las penas que establece este proyecto de ley por tener estas ideas son sumamente elevadas. Estamos hablando de que solo por difundir ideas que ellos consideren fascistas, la ley establece penas de 6 a 10 años. Entonces, insisto, el tema no es que se utilice el término fascista, el tema es que se dibuja el término y se convierte de una manera tan amplia que con una interpretación sesgada cualquier persona de este país podría ser considerada fascista y ser condenada a la cárcel por ello. Entonces, te lo digo, esta ley me tiene sumamente preocupado y creo que si alguien tenía dudas de cuál es la verdadera naturaleza en la que se está convirtiendo en este gobierno, con solo leer este proyecto de ley no le quedará ninguna duda respecto. Para quienes se incorporan recién a la transmisión, el tema que estamos tratando es la aprobación hoy en primera discusión en la Asamblea Nacional. En primera discusión es un decir, porque repito, no tuvieron ni tiempo de leer el proyecto, porque el proyecto fue presentado hoy mismo, de la llamada ley contra el fascismo, y estamos conversando a propósito de los contenidos de ese proyecto con el doctor Ali Daniels, quien es codirector, cofundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, una de las organizaciones bandera de la sociedad civil venezolana en todo lo que tiene que ver con el acceso de los ciudadanos a ese derecho humano fundamental que es la administración de justicia, que es el Estado de Derecho. Ali, comparto contigo esta preocupación, digamos, marco, a propósito de lo que es este tema de la llamada ley contra el fascismo. De algunas preguntas puntuales que quería hacerte. El artículo 11 del proyecto, al parecer, prohíbe la difusión o divulgación de mensajes que supuestamente denigren de la democracia, sus instituciones y valores republicanos. Esto, por supuesto, consagra el delito de opinión, ¿no? Convierte en ley el delito de opinión, porque esto habla del concepto de democracia que tenga el poder en un momento determinado. Recordemos, por ejemplo, que este gobierno, este régimen, ha apellidado la democracia, ¿no? Habla de democracia burguesa, habla de democracia popular, habla de democracia protagónica y participativa, etcétera. Habla de democracia directa. Entonces no se sabe exactamente de qué democracia es la que se puede criticar y la que no. Habla de instituciones y valores republicanos, cuando, por cierto, este gobierno ha desarrollado una política
para sustituir instituciones democráticas y crear un Estado paralelo. Fíjense ustedes, hablemos de la estructura, del esqueleto del Estado. Los ministerios tienen un espejo que son las llamadas misiones, ¿no? Eso podría encajar en lo que llamamos, en lo que aquí llaman el denigrar de las instituciones republicanas. ¿A dónde nos lleva un artículo como este? También los artículos 14 y 17 de la propuesta de ley contra el fascismo permiten presuntamente la disolución de las ONG y de los partidos políticos, además de la prohibición de acceso a cargos públicos, las inhabilitaciones, por lo que ellos llaman promover, hacer apología o adoptar posturas que la ley considere fascistas o neofascistas. ¿Hacia dónde lleva esto? Esta consagración del delito de opinión, esta criminalización de la disidencia, no es precisamente una de las características del fascismo. Es que ese es el tema, esa es la gran tragedia de esta ley, que mientras uno más la lee, el convencimiento que tiene uno que esta ley contra el fascismo en realidad la está dictando alguien que está propulsando esa creencia, porque el hecho de que, por ejemplo, se cancelen los partidos políticos por vía administrativa, es decir, que el CNE puede cancelar el registro de organizaciones sin un juicio, es justamente una medida autoritaria y que no se compagina con un Estado de Derecho ni con el respeto a los derechos humanos. El hecho también que se diga que se va a disolver las organizaciones y fines políticos solo por tener creencias que se consideren que son fascistas. Y repito, el tema no es que sean fascistas, el tema es que no es fascismo lo que la ley dice que es, y vuelvo al tema de los conceptos que comenté, conservadurismo moral y neoliberalismo, que en cualquier tratado de ideologías políticas serio, verán que eso no cuadra con lo que el fascismo se dice que es, que como digo, es totalitario, es antidemocrático, antiliberal y para nada pegado a los derechos humanos. Entonces, el hecho de que además se diga que puede haber prohibición de acceso a cargos públicos, incluso para aquellos que hayan sido electos a cargo. Es decir, este artículo, que es el 17, dice que aunque se considera que una persona ha hecho una conducta que sea fascista, puede ser impedido el acceso al cargo al que haya sido elegido, incluso luego de esta elección. Entonces ya no es solamente una inhabilitación como la conocemos hasta ahora, que es para no ser elegido, sino que incluso aunque la persona haya sido elegida, posterior a su elección, esta persona puede ser objeto de esta inhabilitación para asumir el cargo. Entonces, como es como que cada vez los tornillos se aprietan más y no les basta con lo que ya existe, no les basta la ley contra el odio, no les basta la ley que se publicó hace poco sobre la guardia efectiva, que también tiene normas de represión, sino que ahora incluso se habla de que pueden incluso disolver ONG que, de acuerdo con lo que ellos dicen que es el fascismo, incurran en los supuestos de la ley. Y este es el tema. Al final, el problema está en que las definiciones de fascismo son tan amplias que cualquiera puede ser considerado como tal, y a partir de ahí puede la organización no gubernamental ser disuelta, el partido político ser disuelto, o incluso una persona electa para un cargo popular no podrá asumir el cargo aunque el pueblo lo haya escogido. Entonces, realmente, si esto no es una muestra de autoritarismo, si esto no demuestra una vocación totalitaria, yo sinceramente no sé entonces qué es totalitario. Estamos conversando, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con el doctor Ali Daniels, cofundador, codirector y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Finalmente, Ali, un poco para refrescarle a nuestros oyentes este concepto más o menos extendido de la palabra orwelliano, ¿no? Está referido a un autor, al autor de la novela 1984 y otros textos importantes. En este texto, en 1984, George Orwell nos hablaba de una distopía, de un régimen autoritario donde el lenguaje era utilizado como
instrumento también de cooptación y de represión. Es decir, el lenguaje decía exactamente lo contrario de lo que en realidad era. Por ejemplo, en esa novela el Ministerio del Amor estaba encargado de hacer la guerra. El Ministerio de la Alimentación promovía el hambre y cosas por el estilo. Desde ese punto de vista, te pregunto, ¿estaremos en presencia de un gesto de naturaleza orwelliana? Es decir, esta ley contra el fascismo aproxima al Estado venezolano a prácticas lamentablemente vinculadas y asociadas históricamente a regímenes de naturaleza fascista, como el control de la disidencia, el delito de opinión, el irrespeto a dirigentes, a representantes populares electos por el voto ciudadano. Estamos en esa situación y también quisiera que nos hablaras acerca de los peligros de la aplicación de una ley como esta en el contexto de un sistema de administración de justicia sesgado, para decirlo menos. Un poco lo que comentábamos a propósito de la ley del odio, que al parecer aplica a unos odiantes y a otros no. Sí, esta ley apunta al agotamiento de un discurso y a la creación de uno nuevo, visto que ya los gobiernos democráticos de la izquierda latinoamericana se están dando cuenta de lo que está ocurriendo en Venezuela, como lo demuestran las expresiones de condena del gobierno colombiano y del gobierno brasileño y del gobierno chileno. Todos los gobiernos de izquierda que han señalado las graves irregularidades que se están cometiendo en el proceso electoral venezolano. Entonces ya no se puede alegar la hermandad de la izquierda latinoamericana, la solidaridad automática contra lo que estaba ocurriendo aquí, y se está queriendo crear un discurso nuevo, según el cual, bueno, ya no importa que somos de izquierda o no, lo importante es buscar el enemigo común, y este enemigo común ahora se quiere llamar fascismo. Sobre todo un continente donde las expresiones realmente fascistas en América Latina, históricamente, han sido anecdóticas, por no hablar prácticamente marginales, ¿no? Sobre todo en el caso de Venezuela, que prácticamente no han tenido ninguna cabida ni ninguna expresión en la política venezolana. Entonces, que ahora se quiera construir un relato, ya no de socialismo, ya no de izquierda latinoamericana, sino un discurso contra el fascismo, que quiere tratar de hacer ver que se está generando un frente contra un enemigo común que en el caso de Venezuela no tiene ningún sentido, porque yo no conozco ninguna organización ni a nadie que abogue por la muerte, que abogue por la discriminación racial, que diga que en Venezuela hay una especie debe haber una especie de apartheid o algo así por motivos raciales. Eso no tiene ningún sentido en este país, donde, como digo, todos somos distintos. Y además, el hecho de que se quiera generar, incluir temas como el conservadurismo moral o el liberalismo o neoliberalismo como elementos del fascismo, nos está diciendo que aquí hay un intento por construir un discurso que trate de levantar los ánimos caídos de quienes en algún momento apoyaron al gobierno. Y creo que lo que está generando es una matriz de que si antes se gobernaba a través del miedo, ahora lo que se quiere es aumentar. Ali, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos, que nos hayas permitido esta primera aproximación a ese amenazante proyecto de ley que hoy fue introducido en la Asamblea Nacional y que nos hayas permitido también ubicar esto en el gran escenario del país y del mundo. Un país cuyo 80% de los ciudadanos está demandando cambio, hoy es amenazado desde el Parlamento con un garrote legislativo que criminalice aún más la disidencia. En un mundo donde ciertamente la democracia está en debate y en crisis, vemos como expresiones como el señor Putin en Rusia justifica o intenta justificar su guerra imperialista contra un pequeño país como Ucrania, sobre la base de que supuestamente el régimen ucraniano es nazi, ¿no? Entonces ahí tenemos también otro
otro indicador de por dónde pudieran venir la utilización de estos adjetivos. Muchísimas gracias, Ali. Muy buenas noches. Gracias, Lucho. Saludos. Era el doctor Ali Daniels, repito, cofundador, codirector y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, abundando en razones sobre una posición necesariamente crítica frente a este proyecto de ley, orientado, según sus palabras que yo considero acertadas, correctas, orientado ese proyecto de ley a restringir aún más el espacio cívico y a deteriorar aún más la calidad democrática de nuestra república, de nuestra vida. Cuando son las 9 en punto nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chua Torrealba. Buenas noches, hermanos. Saludos. Bueno, queridos amigos, ya ustedes escucharon, ese es el color de la hormiga, ¿no? Había un dicho venezolano antes que cuando las cosas iban más o menos complicadas, la gente decía, esto está color de hormiga. Bueno, este es el color de la hormiga, hablando de ese concepto de la palabra orwelliano, ¿no? A partir de la novela 1984 de George Orwell. No puedo quitarme de la cabeza el hecho de que precisamente este gobierno que destruyó el empleo, este gobierno que destruyó la economía venezolana, este gobierno que generó las condiciones para que casi una tercera parte de la población de nuestro país esté hoy deambulando por América Latina, buscando más allá de nuestras fronteras las posibilidades de vida y desarrollo que le son negadas acá en nuestra tierra. Justamente este gobierno creó en alguna oportunidad la cursilería de un viceministerio para la felicidad. Échale pierna. Un viceministerio para la felicidad creado por el gobierno de Maduro. Bueno, con el paso de los meses, de las semanas, eso se desmanteló como todos los otros inventos burocráticos. Pero eso te habla pues, de justamente el sesgo orwelliano de esta gestión. No perdamos foco, no perdamos de vista que tenemos hoy una oportunidad inmensa de cambiar las cosas. Nunca como ahora habíamos tenido un 80% de la población decidido a cambiar el gobierno, y no a cambiarlo de cualquier manera, sino a cambiarlo en forma pacífica y democrática, utilizando el voto como instrumento. Nunca habíamos tenido tal cantidad de gente concentrada en esa misma idea, por un lado. Y también hay que decirlo, nunca había sido también tan grande la amenaza. Esta ley, este proyecto de ley contra el fascismo es tremendamente revelador. Quienes piensen que si Maduro por alguna circunstancia X de la vida se queda en ese cargo, lo que nos esperan son 6 años más de esto, bueno, se equivocan. Si esto continúa, si esta realidad continúa, si no hay cambios sustanciales en la ecuación del poder en nuestro país en los años 2024 y 2025, lo que viene no es la repetición de lo mismo por 6 años más. Lo que viene es peor de lo mismo. Y ese proyecto de ley que hoy fue introducido lo revela a las claras. Para impedir que eso se produzca, para impedir
que el espacio cívico se reduzca aún más, para impedir que se deteriore aún más la calidad democrática de la vida en nuestro país, para construir las condiciones que permitan promover calidad de vida, construir prosperidad de manera sostenible en Venezuela, para que no sigamos teniendo el salario más bajo de la región y uno de los más bajos del planeta, para que la gente no se siga muriendo de mengua en los hospitales y para que nuestros niños tengan acceso a educación de calidad. Para que eso ocurra, para que Venezuela sea nuevamente un país vivible y nadie se tenga que ir de acá, incluso que algunos de los que se fueron puedan querer regresar, para que eso pase es necesario un cambio muy importante. Por eso digo foco. Que nadie, ni las amenazas del gobierno, ni las inconsecuencias de algunos opositores nos quiten el foco. Un gran abrazo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche acá, en La Fuerza es la Unión, en El Gigante Rumbos. Muy buenas noches.